Nosotros solemos elegir a nuestros santos para que sean nuestros patrones, pero a veces los santos mismos nos eligen para ayudarnos y guiarnos en nuestras vidas. Y yo creo que justamente mi historia está muy relacionada a la Santa Mártir y Elisaveta. Hace 25 años atrás me encontraba en una situación muy difícil de mi vida, pero tuve el honor de llegar a conocer a la ingeniera Natalia Vladimirovna Srivalin, la que me abrió las puertas de su casa, me dio su techo y sobre todo su apoyo durante varios años, llamándome cariñosamente su segunda hija, la que nunca llegó a tener. La señora Natalia era tesorera y fiel miembro de la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Virgen en la ciudad de Asunción. Han pasado muchos años y yo volví a mi país natal. Finalmente el destino me trajo a Suiza. Pero mientras tanto me enteré que la señora Natalia se había muerto. Y hace 2 años yo tuve un sueño en el cual la señora Natalia me pasó una pequeña criatura diciéndome: toma a Elisaveta. Y yo, muy sorprendida, la tomé en mis brazos. Al día siguiente le conté solamente a mi madre sobre mi sueño. Después de haber pasado 3 días, yo supe que estaba embarazada. Lastimosamente, el futuro padre de la niña estaba contra el bebé, por eso mi familia insistía que yo abortara. A pesar de todo, yo tomé una gran decisión de mi vida, a dar la vida a Elisaveta, al mejor regalo de Dios. Lo más sorprendente de todo, que ni yo ni mi hija mayor no somos ortodoxas. Pero después del nacimiento de Elisaveta, me decidí a bautizar a la pequeña en la Iglesia Ortodoxa Rusa aquí en Berna. El sacerdote de la iglesia eligió justamente a la Santa Mártir Elisaveta Feodorovna como la protectora de mi pequeña hija. Y ahora de a poco yo misma voy a ir aprendiendo a rezar de manera ortodoxa, leyendo las oraciones de esa religión. Todos los días mirando ese milagro de Dios, solo quiero agradecer a la Santa Elisaveta, quien ha elegido a mi familia a través de mi otra protectora, Natalia Vladimirovna. Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. О, верно, под такой наружностью прекрасной, такая же прекрасная душа. La estrofa que acabo de recitar en ruso pertenece al poema del gran príncipe Konstantin Romanov, que él dedicó a la protagonista de nuestro programa, Santa Beata Mártir, Gran Princesa Elisaveta Feodorovna. Y de verdad ella era indeciblemente hermosa, tanto por dentro como de afuera. Toda su vida, desde su infancia, es un ejemplo a seguir, donde cada uno de nosotros puede encontrar algo de sí mismo. A mí personalmente me impresiona mucho cómo en una familia de nivel social tan alto había una educación cristiana bastante estricta. Las niñas no eran mimadas, dormían en camas duras, eran criadas con trabajo y misericordia. La pequeña Elisaveta Feodorovna ya sabía plantar plantas, arreglar la cama, cuidar a sus hermanos menores. Me parece que fue precisamente este tipo de educación por la cual florecieron las 2 hermanas, las 2 personalidades, la zarina Alexandra y la gran princesa Elisaveta Feodorovna. Todo eso me hizo pensar que es muy importante saber revelar los dones que tengan nuestros hijos, y la mayoría de las veces estos talentos no se revelan en el afeminamiento, y no por amor demasiado sentimental, sino con educación en el trabajo y la actividad, con la formación de las personalidades de cada uno de ellos.
La santa beata mártir gran princesa Elizabeth Fyodorovna era la segunda entre los hijos del gran duque Luis IV de Hessen-Darmstadt y de la princesa Alicia, hija de la reina Victoria de Inglaterra. Una de las hijas de esta pareja, Alicia, se convirtió en la futura emperatriz de Rusia como Alejandra Fyodorovna. Los hijos fueron educados como tradicionalmente se hacía en la antigua Inglaterra. Su vida transcurría en un severo orden establecido por su madre. La vestimenta y la comida de los niños eran las más sencillas. Las hijas mayores cumplían ellas mismas con los quehaceres domésticos: ordenar los cuartos, las camas, encendían y mantenían el fuego en la chimenea. Posteriormente, la princesa Elizabeth decía: «En casa me enseñaron de todo». La madre seguía atentamente el desarrollo de los talentos de cada uno de sus 7 hijos, tratando de educarlos con una fuerte base de educación cristiana, introduciendo en sus corazones el amor al prójimo y sobre todo a los que sufrían. Me esfuerzo por convencerlos de que no es correcto jactarse de su posición, que uno debe valorar a una persona solo por sus méritos personales, escribió Alicia de Hesse-Darmstadt a la reina Victoria. Comparto plenamente tu opinión sobre las diferencias entre las personas y pienso en lo importante que es para los príncipes y princesas saber que no son mejores ni más altos que los demás y que con su amabilidad y modestia deben dar ejemplos a todos. Espero que así sea como crecerán mis hijos. En el año 1873 se accidentó y murió delante de la vista de su madre el hermano de Elizabeth de 3 años, Federico. En el año 1876, en Darmstadt, hubo epidemia de difteria. Enfermaron todos los hijos menos Elizabeth. La madre pasaba las noches velando delante de las camas de los hijos enfermos. Prontamente falleció María de 4 años, luego de lo cual enfermó y falleció la misma gran duquesa Alicia a la edad de 35 años. Apenada, comenzó a rezar con más fervor y con más frecuencia Elizabeth. Ella comprendió que la vida terrenal era un camino de la cruz. Con todas sus fuerzas trataba de aliviar el dolor de su padre, de apoyarlo, consolarlo y a sus hermanos menores, de reemplazar a la madre. Ese año finalizó para Elizabeth la etapa de la niñez. A los 20 años, la princesa Elizabeth se comprometió con el gran príncipe Sergei Alexandrovich Romanov, quinto hijo del emperador Alejandro II, hermano del emperador Alejandro III. Le conoció a su futuro esposo cuando él viajaba a Alemania con su madre, emperatriz María Alexandrovna, también procedente de la casa Hessen. Hasta este momento, todos sus pretendientes habían sido rechazados. La historia de amor de Ella y Sergei fue tratada más de una vez de ser denigrada. Su matrimonio fue llamado sin vida o ficticio, infeliz, o por el contrario, idealizado. Es costumbre, por ejemplo, creer que la gran princesa y el gran príncipe vivieron como hermanos. Esto no es cierto. Soñaban de tener hijos, especialmente Sergei Alexandrovich. Generalmente se acepta que Elizabeth Fyodorovna era un ángel, manso y tranquilo. Y eso no es cierto. Su carácter decidido y sus cualidades prácticas se notaban desde la infancia. Decían que el gran príncipe era vicioso y tenía inclinaciones poco convencionales. De nuevo, no es cierto. Incluso el todopoderoso servicio secreto británico no encontró nada más reprensible en su comportamiento, además de la excesiva religiosidad. En general, hoy la personalidad del gran príncipe Sergei Alexandrovich Romanov permanece a la sombra de su gran esposa o se vulgariza, como por ejemplo a menudo aparece en los largometrajes como un tipo muy desagradable. Mientras tanto, fue en gran parte gracias al gran príncipe que Elizabeth Fyodorovna se convirtió en lo que la conocemos, la gran madre, la gran matushka,
el ángel de guardia de Moscú. La vida de Sergei Alexandrovich y Elizabeth Feodorovna fue una vida de amor una por el otra. Ellas no tuvieron hijas propios y la base de su familia fue la unión entre ellos. Ayudaron a criar a los niños huérfanos sin padres. Para nosotros hoy día su matrimonio es un ejemplo de unidad y familia cristiana. Cuando yo viví en América Latina, vi muchos matrimonios mixtos de diferentes nacionalidades y diferentes confesiones religiosas. El ejemplo de la vida espiritual de un miembro de la familia puede ayudar a convertir al otro a la fe verdadera. Lo más importante en una familia es el amor y respeto mutuo hacia las diferencias culturales de ambos. Y ahí se podrá observar una unión espiritual fuerte, se establecerá la armonía, siendo de esta manera un solo cuerpo. Верую во единого Бога Отца Вседержителя. Estando en los templos ortodoxos, Elizabeth Feodorovna experimentaba asombrosos sentimientos misteriosos y bienaventurados que no sentía en la iglesia protestante. Viendo el estado de la alegría de su esposo Sergei, luego de recibir los santos dones de nuestro Señor, quiso ella misma acercarse al santo cáliz para compartir tal placidez. Elizabeth pidió al esposo que consiguiera libros de contenido religioso, catecismo ortodoxo y interpretación de las Santas Escrituras para comprender con la razón y el corazón a la verdadera fe. И страдавшей, погребенной, воскресшего в третий день по Писанию. El gran príncipe Sergei y su esposa llegaron a Palestina en octubre del año 1888. El templo de Santa María Magdalena fue construido en el jardín de Getsemani, en la base del Monte de los Olivos. Este templo, con 5 cúpulas doradas, aún ahora es uno de los templos más bellos de Jerusalén. En la cima del Monte de los Olivos sobresalía un gran campanario llamado Vela Rusa. Viendo esta belleza y percibiendo en este lugar la presencia de la gracia divina, la gran princesa dijo: «¿Cómo me gustaría ser sepultada aquí?» No sabía que había pronunciado una profecía que iba a ser cumplida. Como regalo al templo de Santa María Magdalena, Elizabeth trajo preciosas vasijas, un evangelio y paños usados en la divina liturgia para cubrir el cáliz, llamados velos. Luego de la visita a la Tierra Santa, la gran princesa Elizabeth tomó la firme decisión de convertirse a la fe ortodoxa. Al dar este paso, tenía miedo de herir a sus familiares y sobre todo a su padre. Mi conciencia no me permite continuar en este estado. Sería pecaminoso, escribía Elizabeth Feodorovna en sus cartas. Yo mentí durante todo este tiempo, permaneciendo en mi antigua religión. No sería posible permanecer viviendo de este modo, como he vivido hasta ahora. Tú dices que el brillo exterior de la iglesia me hechizó. En esto te equivocas. Nada de lo externo me atrae, ni siquiera los oficios religiosos, sino el fundamento de la religión. Lo externo solo me recuerda a lo interno. Me convierto por pura convicción, sintiendo que es la religión más elevada y que lo estoy haciendo con fe, profundo conocimiento y certeza, y que para esto tengo la bendición de Dios. Sin embargo, no hay que olvidar que Elizabeth Feodorovna era una extranjera en Rusia. Su conversión a la fe ortodoxa no fue aceptada por sus familiares.
Pero siendo ortodoxa, hablando ruso, leyendo a Dostoyevsky, en Rusia para muchas personas ella seguía siendo una dama de sangre fría con una mirada pesada. Y esto no le impidió llegar a amar a su nueva patria con todo su corazón e incluso unirse a las filas de sus mártires. Mi primer encuentro con la historia de Matushka Elizaveta fue muy romántico. Cuando vivía en un monasterio, mi tarea era pastorear las vacas. Este trabajo te lleva el día completo, así que siempre llevábamos algo para leer. Una vez me tocó leer un librito sobre Santa Elizaveta. Su personalidad, su forma de dialogar con su abuela en sus epístolas, me causó admiración y me dejó fascinada. Me impresionó la belleza de su alma y de su vida. Pero lo que dejó la impresión aún más profunda fue su decisión de cambiarse totalmente de su forma de vivir, su cultura y aún más importante, su fe. Yo soy muy patriota y no puedo vivir sin mi país. Y la vida de las princesas extranjeras que venían para vivir en Rusia, dejando atrás toda su vida de antes, siempre me impresionaba. Matushka Elizaveta, siendo una persona altamente culta, conocedora y creyente, pertenecía totalmente a la iglesia de su país, pero en algún momento llegó a la decisión de convertirse a la religión de su esposo. Además, demostró mucha perseverancia cuando su padre no apoyó su decisión. Aún más admirable fue su actitud cuando, al empezar los tiempos de conmoción civil en Rusia, se le ofreció alejarse del país. Su respuesta fue: el niño enfermo no puede ser abandonado. Esta lealtad, la lealtad que perduró hasta el momento de su violenta muerte en la mina de Alapayevsk, es lo que la destaca y la hace tan admirable para mí. Ella era una persona completa. Vio servicio a Dios como su tarea principal en esta morada monástica. Servicio a Dios, creo, era su camino desde el comienzo de su vida. Era algo que la guiaba siempre. Hoy en día se habla mucho de agotamiento. Uno hace algo bueno y enseguida queda sin ganas de hacer más. Pero ella no era así. Ella nunca se agotaba. Aunque para ella no fue fácil cambiar su vida en un palacio real por la vida monástica. El Señor nunca la abandonó, la fortaleció. Ella demostraba siempre una increíble sinceridad y lealtad al Dios, a la gente que la rodeaba y más tarde a su país, a nuestro país. En el año 1891, el emperador Alejandro III lo nombró al gran príncipe Sergei como gobernador general de Moscú. La esposa del gobernador debía cumplir con muchas obligaciones, permanentes recepciones, conciertos, bailes. Era menester sonreír a los invitados, bailar y relacionarse sin tomar en cuenta su estado de ánimo, estado de salud y voluntad. Luego de haberse trasladado a Moscú, Elizabeth sufrió la muerte de personas allegadas, como de la apasionadamente amada nuera princesa Alejandra, esposa de Pablo Alexandrovich, y la de su padre. Fue la época de su crecimiento espiritual. Los habitantes de Moscú rápidamente valoraron la misericordia de la gran princesa. Frecuentaba los hospitales para pobres, hospicios, asilos para niños huérfanos, siempre tratando de aliviar los sufrimientos de las personas, repartiendo comida, ropa, dinero, mejorando las condiciones de la vida de los necesitados. Después de la muerte de su padre, navegaron con el príncipe Sergei por el Volga, con parada en Yaroslavl, Rostov, Uglich. En todas estas ciudades, los esposos rezaron en los templos locales. Cuando comenzó la guerra ruso-japonesa, Elizabeth se ocupó de la ayuda para los combatientes.
Uno de sus magníficos comienzos fue la organización de talleres para ayuda a los soldados, siendo para esto utilizados todos los salones del Palacio de Kremlin, menos el que pertenecía al trono. Miles de mujeres se esforzaban trabajando en máquinas de coser y mesas de trabajo. Grandes donaciones se recibían de todo Moscú y de provincia, y desde aquí partían fardos con abastecimientos, equipamientos, medicamentos y regalos para los soldados. La gran princesa enviaba al frente iglesias móviles con íconos y todo lo necesario para realizar los oficios religiosos. Personalmente, de parte de ella, enviaba evangelios, íconos y libros de oraciones. Además, organizó y movilizó varios trenes sanitarios. En Moscú organizó también un hospital para heridos, los cuales visitaba personalmente. Creó comités especiales para abastecer de todo lo necesario a viudas y huérfanos de los soldados y oficiales perecidos en los combates de guerra. Sin embargo, los ejércitos rusos en esta región tan lejana sufrían una derrota tras otra. El orden gubernamental y social se desmoronaba, se acercaba la revolución. Los actos terroristas en el país aumentaron sobremanera, así como los mítines y las huelgas. Una de las organizaciones terroristas condenaron a Sergei Alexandrovich a muerte. En el fatídico día 4 de febrero de 1905, Sergei se fue incluso sin ayudante. La gran duquesa se encontraba en el Palacio de Kremlin, en el almacén de la Cruz Roja. Cuando estalló una terrible explosión, gritó: «Sergei fue asesinado», y sin abrigarse corrió a la plaza. Los restos de su marido estaban esparcidos en la nieve ensangrentada. La gran princesa María Pavlovna después escribirá: «Nunca voy a olvidar la cara de mi tía después de Panijida. Pálida, con ojos secos, abrazando fuerte a los niños, ella repetía lo mismo: él tanto les amaba a ustedes, les amaba tanto». Al tercer día de la muerte de su esposo, Elizabeth se fue a la cárcel donde estaba el asesino Kalaev, quien le dijo: «Yo no quería matarla a usted. Yo le había visto a él varias veces. Tenía la bomba pronta, pero usted estaba con él y yo no hice nada. Y usted no consideró que al matarlo a él me mataba a mí junto a él», le contesta ella. Luego, ella dijo que le había traído el perdón de Sergei Alexandrovich, pidiendo al asesino que se arrepintiera. En sus manos ella tenía evangelio, pidiendo al asesino que lo leyera. Mas él se negó. Ella dejó igualmente el evangelio en el cuarto y un pequeño ícono, esperando a un milagro. Saliendo de la cárcel, ella dijo: «Mi intención no tuvo resultado, aunque a lo mejor al último momento reconocerá su pecado y se arrepentirá de él». Luego, la gran princesa pidió al emperador Nicolai II perdón para Kalaev, pero esta petición fue denegada. Para mí, la cosa más importante en su personalidad, en la personalidad de Santa Elisabetta, era su capacidad increíble de perdonar, incluso en los momentos donde perdonar es casi imposible. Mi vida también fue interrumpida por la invasión muy inesperada, muy repentina de una tercera persona. Y ahí acabó mi vida tranquila, pacífica, la vida que yo tenía como habitual. Y en los peores momentos, yo pensaba, si ¿acaso esto se puede perdonar algún día? Y creo que el Señor me dio esta fortaleza de perdonar y seguir adelante. No pensar en el pasado, no odiar a las personas que cambiaron mi vida, pero decir, esto pasó por algo.
Claro, mi historia no es tan dramática como la de la Santa Elisabetta, pero ella para mí es un ejemplo de cómo bendecir el cambio más doloroso de tu vida y cómo seguir adelante, quedarse con el Señor y servirle. En su infancia, a ella le inspiró la hazaña de Santa Elizabeth de Hungría, Turingia, su patrona celestial y antepasado de su familia. Santa Elizabeth, la esposa de Luis, gobernante de Turingia, se hizo famosa por sus obras de misericordia. Después de la muerte de su esposo, ella se fue al monasterio, creó un hospital para los pobres, les atendía y pedía limosnas para las necesidades del hospital. Así era la vida que para ella tenía sentido, era digna para imitar. Este tipo de vida le esperaba después de la tragedia. En la historia de ortodoxia, nosotros conocemos muchos ejemplos de compasión, pero Elizaveta Feodorovna ocupó un lugar especial en el marco del tema. Ella fue prácticamente nuestra contemporánea y hoy en día nosotros podemos contemplar el resultado de su trabajo estando aquí en el pleno centro de Moscú, en el convenio de misericordia de Marta y María, donde hasta el día de hoy ayudan a las personas enfermas y pobres. Elizaveta Feodorovna mantuvo su profunda fe hasta los últimos días de su vida, e incluso cuando los asesinos estaban a punto de matarla, ella oraba por ellos diciendo: Dios perdónales, no saben lo que está haciendo. Fue una mujer bondadosa de gran fuerza mental y eso la convierte en una de las personas más importantes, no solamente para la Iglesia, sino también para Rusia. Mis padres emigraron a Nueva Zelanda en la década de 1990, donde nací y crecí. Me considero rusa y una de mis santas favoritas es la gran princesa Elizaveta Feodorovna. Siendo niña, recibí de las manos de la hija de nuestro sacerdote, que era mi amiga, un libro sobre Santa Elizaveta. Era un pequeño libro de lectura para niños en inglés. Más adelante, en el 2017, la vida me llevó a encontrarme nuevamente con ella, cuando fui en peregrinación a Tierra Santa. Fue ahí donde nació mi sueño, ir a Rusia para hacer un servicio de misericordia. Como ortodoxa y como enfermera, Santa Elizaveta es un gran ejemplo para mí. Cuando Santa Elizaveta fundó el monasterio Marfo-Mariinsky, dijo: dejó el mundo brillante, donde ocupaba una posición brillante, para ascender con todos ustedes a un mundo más grande, al mundo de los pobres y los que sufren. Ella hizo que el servicio a los enfermos y afligidos tenga un valor más alto que el valor que nuestro mundo le otorga. Cuando un paciente necesitaba ayuda, Santa Elizaveta a menudo pasaba toda la noche al lado de su cama, asistía a las operaciones, consolaba a los enfermos, pues veía en una persona no solo un paciente, sino un ser espiritual. En Moscú, trabajé en el Departamento de Cuidados Paliativos del Hospital San Alexei. Santa Elizaveta enseñaba: es inmoral consolar a un moribundo con una falsa esperanza de recuperación. Es mejor ayudarle de manera cristiana a pasar a la eternidad. El servicio en el Departamento de Cuidados Paliativos consiste generalmente en esta preparación. En general, en nuestra sociedad, el tema de la muerte es un tabú. La gente a menudo trata de eludirla y no hablar de ella. Sin embargo, este es el único suceso que pasará con toda seguridad con cada uno de nosotros. Mientras estaba en el Departamento de Cuidados Paliativos, me encontré con muchos casos en que las personas acudieron a Dios y abrazaron a la fe y dejaron esta vida después de haber confesado y recibido la Santa Comunión. Hay niños con enfermedades terminales y se les brinda ayuda a ellos y a sus familias. Sin duda, este es el campo más difícil del servicio, servir a los niños con enfermedades terminales. Pero ahí reina una atmósfera de amor, bondad y cuidado. También vi empleados que trabajan en el servicio de campo paliativo para niños. Estas personas participan en los sacramentos, asisten a la Divina Liturgia,
Su trabajo siempre estuvo respaldado por la oración. No tienen ojos tristes y depresivos como las personas que trabajan en un campo tan difícil, pero, por el contrario, tienen algo brillante en sus miradas. En el monasterio hay un departamento para ayudar a las personas que se encuentran en situaciones difíciles de la vida. Durante mi estadía en el monasterio, tuve la ocasión de ayudar a estas personas. Ahí les ayudan para encontrar trabajo o lugar para quedarse o para ayudar a sus hijos. Este año no tuve la oportunidad de ir al monasterio debido a toda esta pandemia mundial, pero espero, a través de las oraciones de Santa Elisabetta, que el Señor me conceda volver ahí en el futuro. En el convento de Marta y María, el día comenzaba a las 6 de la mañana. Luego de cumplir la regla general matinal de oraciones en el templo hospitalario, la gran princesa distribuía las tareas a las hermanas para todo el día. Las que no tenían tareas permanecían en el templo donde comenzaba el oficio matinal de la gran liturgia. La comida diaria se acompañaba con la lectura de la vida de los santos. A las 5 de la tarde se oficiaban las vísperas y los maitines. Los días antes de las festividades y los domingos se oficiaban las vísperas. A las 9 de la noche en el templo hospitalario se leía la regla de la tarde, luego de lo cual todas las hermanas con la bendición de la superiora se retiraban a sus celdas. 4 veces por semana en las vísperas se leían acátistos. El domingo al Señor Salvador, el lunes al Arcángel Mijael y a todas las fuerzas celestiales. El miércoles a las santas mujeres mirróforas Marta y María, y el viernes a la Santísima Virgen María o a los padecimientos de Jesucristo. En la capilla construida al final del jardín del convento se leían los salmos por los difuntos. A menudo por las noches la superiora permanecía rezando sola en el interior. Todos los años de nuestra morada acá, nosotras siempre nos dábamos cuenta que estamos viviendo y trabajando bajo el amparo de la Santa Matушка Elisabetta. Siempre tratábamos de imaginar cómo ella hiciera el trabajo que nos tocaba, cómo pudiera ser su forma de organizar cosas. Buscábamos formularnos unas reglas que seguir, que al final logramos. Y ahora lo tenemos muy claro que somos nada más que moradoras temporales en este lugar, que tenemos el honor de trabajar para la sagrada causa de Matушка hasta que Dios nos permita. Ella es la verdadera anfitriona en este hogar. Ella es la que lleva gente acá, la gente que viene para trabajar o para buscar ayuda. Lo tomamos siempre como nuestra responsabilidad y tratamos siempre de hacer nuestro trabajo de manera más sincera posible. Esto pasó después de la Revolución de Febrero. Una multitud armada con banderas rojas se acercó al convento. La misma superiora Elizabeth Fyodorovna abrió las puertas. Le declararon que habían venido para arrestarla y ajusticiarla por ser espía alemana, más el agravante de guardar armas en el convento. Ante la orden de irse inmediatamente, la gran princesa dijo que debía dejar las órdenes pertinentes y despedirse de las hermanas. La superiora reunió a todas las hermanas del convento. Luego, dirigiéndose hacia los revolucionarios, los invitó a entrar a la iglesia, pero dejando las armas a la entrada. Sin mucho ánimo, dejaron las armas y entraron en el templo. Los últimos meses de su vida, la gran princesa pasó recluida en una escuela en las afueras de la ciudad Alapayevsk, junto al gran príncipe Sergei, el hijo menor del gran príncipe Miguel, hermano del emperador Alejandro II, su secretario Teodoro Remes, 3 hermanos, Juan, Constantino e Igor, hijos del gran príncipe Constantino, y el príncipe Vladimiro Paley, hijo del gran príncipe Pablo. El final estaba cerca. La Matушка,
superiora se preparaba para esta partida, dedicando todo el tiempo a la oración. A las hermanas acompañantes de su superiora las llevaron al Consejo Provincial y les propusieron quedar en libertad. Las dos imploraron volver con la gran princesa, pero solamente a Bárbara Yakovleva le permitieron quedarse. A la madrugada del 18 de julio, en el día de la apertura de las reliquias de Sergio de Radonich, a la gran princesa Elizabeth, junto a otros miembros de la familia real, los tiraron a un pozo de una antigua mina. Cuando los asesinos les empujaron al lúgubre foso, ella repetía la oración pronunciada por el crucificado en la cruz al Salvador del mundo: Señor, perdónalos ya que no saben lo que hacen. Luego los chiquistas arrojaron al foso granadas de mano. Un campesino testigo de la muerte decía que de las profundidades de la mina se escuchaban sonidos de canción a los querubines, cantadas por los martirizados antes de pasar a la eternidad. Elizabeth Fyodorovna no cayó al fondo de la mina, sino que quedó en una saliente que estaba a 15 metros. A su lado encontraron el cuerpo de Juan Konstantinovich con la cabeza vendada. Con profundas fracturas y golpes también aquí trataba ella de aliviar los sufrimientos al prójimo. Los restos mortales de la superiora del convento de Marta y María y su fiel Bárbara en el año 1921 fueron llevados a Jerusalén y depositados en el sepulcro de la iglesia de Santa María Magdalena en Getsemaní. El patriarca de Jerusalén, Diodoro, bendijo el ceremonioso traslado de las reliquias de las nuevas mártires de la capilla funeraria donde se encontraban hasta ese entonces, al mismo templo de la Santa María Magdalena. En el año 1992, el Concilio de Obispos de la Iglesia Ortodoxa Rusa agregó a la nómina de los nuevos santos de Rusia a los grandes mártires Gran Princesa Elizabeth y la religiosa Bárbara, estableciendo la memoria el día de su fallecimiento, 18 de julio. Misión espiritual rusa en Tierra Santa hoy. El monasterio dedicado a Santa María Magdalena en la parte rusa de Getsemaní, el templo consagrado en honor a la misma santa, construido con los esfuerzos de los hijos de la emperatriz María Alexandrovna, entre los que se encontraba el gran príncipe Sergei Alexandrovich Romanov, y donde ahora descansan las reliquias de su amada esposa, nuestra querida Matushka Elizabeth Fyodorovna. La superiora del monasterio, Madre Elizabeth Schmelz, accedió amablemente a decir unas palabras sobre las beatas mártires Elizabeth y Bárbara, especialmente para nuestra película. El año pasado o antepasado empezaron a venir muchos peregrinos de diferentes países. En aquel entonces vino aquí una vez y allá en la ventana vi un libro muy grueso en rumano. Era un libro sobre Santa Elizabeth, el texto de un servicio en su honor traducido al rumano. Bueno, en general viene gente de todo el mundo. No solamente vienen los ortodoxos, por supuesto. También vienen otros cristianos, por ejemplo, católicos y evangelistas. Los judíos también venían y dejaban dinero para las flores. Gente diferente, completamente diferente. Aquí también vienen israelíes de habla rusa, que pueden ser cristianos bautizados, o pueden ser judíos de habla inglesa. Ahora hay mucha literatura en diferentes idiomas sobre Santa Elizabeth. Hay varios libros en griego, hay una traducción del libro de Lyubov Miller al alemán y por supuesto hay literatura en inglés desde hace mucho tiempo. Ahora ya sabemos que Varvara Yakovleva, quien aceptó la muerte de mártir junto con la gran princesa Elizabeth Fyodorovna, había sido su sirvienta de habitación desde la época en que el gran príncipe Sergei Alexandrovich fue nombrado gobernador general de Moscú. Desde entonces, Varvara Alexeyevna no dejó a la gran princesa,
junto con ella estaba en el monasterio de Misericordia, vivió con ella en exilio y murió con ella. Es interesante que la superiora del monasterio, antes de convertirse en Madre Superiora Elizabeth, llevaba el nombre de Bárbara en el monaquismo, por lo que estas dos mártires rusas son especialmente cercanas a ella. Es difícil para mí evaluar su hazaña y más aún compararlas. Aceptaron la misma muerte. Lo único que puedo decir es que sabemos que ocupaban posiciones distintas en la sociedad. La gran princesa, tanto en el mundo como en el monasterio, ocupaba una posición de liderazgo, una posición de gerente. Y Bárbara estaba en su ministerio. Y luego en el monasterio tenía varias obediencias. Su vida era pura obediencia. En cuanto a su hazaña, la decisión de quedarse con su Matushka, Bárbara probablemente ni siquiera podía imaginar su vida sin Matushka Elizabeth. La gran princesa era su vida, y no hubiese Elizabeth, para Bárbara no hubiese vida. Y para terminar nuestro cuento, quisiera recitar otro poema del gran príncipe Константин Романов. «О Господь, простивший иудеям, на кресте их злобою распят, отпусти, прости моим злодеям, и они не знают, что творят. Пусть Христовой веры семенами в глубине поляжем мы земли, чтоб побеги веры той с годами мощными деревьями взошли». Христос воскресе! Воистину воскресе!